Juan era un joven responsable, era un estudiante, pero no sabemos qué le pasó a este joven que un día que iba a tener examen no estudió. Entonces tuvo la primer tentación, la sacó fácil, faltó a clase. Pero inmediatamente su conciencia le comenzó a recriminar. ¿Faltar a clase? ¿Por qué? Los padres le iban a preguntar, ¿qué te pasó, Juan? ¿Por qué no te vas al colegio? Entonces le vino otra tentación. Dijo, voy a ir a clase y me voy a sentar al lado de un compañero para copiarle el examen. Pero inmediatamente su conciencia le empezó a recriminar y se dio cuenta que no estaba bien. Entonces le vino una tercera tentación y dijo, voy a ir a clase y le voy a decir al profesor, profesor, estos días yo estuve muy enfermo y no pude estudiar. Y su conciencia le volvió a recriminar. Él se estaba dando cuenta que para argumentar todo esto eran mentiras. Y él sabía, porque era cristiano, que la mentira es un arma del diablo. Entonces dijo, bueno, me voy a poner a orar. Se puso a orar y le pidió perdón al Señor por su flaqueza y le dijo, ¿qué puedo hacer? Y percibió de Dios que él tenía que ser honesto, tenía que andar con la verdad, tenía que ir a clase y tenía que decirle a su profesor qué le había pasado. Entonces decidió ir a clase y le dijo, profesor, quiero confesarle mi irresponsabilidad, mi negligencia. Yo estuve tentado de faltar, mentir, pero la verdad es que yo soy un irresponsable. Esta vez no estudié, así que le pido disculpas, le pido disculpas. El profesor lo miró asombrado y le dijo, te felicito por tu honestidad y por tu sinceridad y por no haber faltado y por no haber mentido. Te concedo la oportunidad de rendir tu examen mañana. Siempre la verdad triunfa sobre la mentira, porque Jesús es la verdad y el diablo es el padre de la mentira. Así que hoy vamos a estudiar cómo vencer las tentaciones, pero antes miremos algunos casos. Podemos ser tentados en cualquier área de nuestra vida, porque a veces pensamos cuando decimos tentaciones, y en muchas personas, al decir tentaciones, lo primero que aflora en su mente es tentación sexual. Pero esa es solamente una clase de tentación. Hay muchas formas de ser tentado, como en el caso de Juan, era tentado a mentir, era tentado a no ser honesto, era tentado a disimular. Así que podemos ser tentados a robar, podemos ser tentados a mentir, incluso podemos ser tentados a no hacer algo que sabemos que podemos hacer y que debemos hacer. Así que podemos ser tentados en varias áreas. Las tentaciones llegan por lo que pensamos, por lo que miramos, por lo que escuchamos. Depende, si nosotros estamos mirando una película, un programa en internet o en televisión que no es conveniente, van a entrar por nuestros ojos y por nuestros oídos, las tentaciones. Y eso puede llevar a muchos jóvenes a una vida inmoral y así se empieza. El que va a cometer un robo lo empieza a elaborar en la mente. Así que muchas veces por las conversaciones, a veces hay un joven o una persona no tan joven, pero se empieza a juntar con personas que no llevan una vida consagrada. Y entonces en esa conversación que no es honesta, comienza a contaminarse su corazón por lo que escucha, por lo que ve. Las tentaciones llegan entonces de varias maneras, por lo que miramos, por lo que pensamos, por lo que hablamos. Debemos descubrir cuál es nuestra área débil.
Todos nosotros tenemos áreas débiles, una o dos o más, pero nosotros tenemos que descubrir cuál es nuestra área débil, porque las tentaciones no van a llegar por las partes fuertes, van a llegar por las partes débiles. Un ejemplo, si yo fui alcohólico, por ejemplo, y superé esa debilidad, esa adicción, luego en el futuro lo más probable es que las tentaciones me vengan otra vez nuevamente por beber, o si yo fui drogadicto, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuál es mi área débil? ¿Para qué? Para empezar a trabajar en las áreas débiles. Trabajar quiere decir empezar a orar, empezar a estudiar cómo puedo superar mis áreas vulnerables, mis áreas débiles que me pueden llevar a caer. Así que si no tenés muy en claro cuáles son tus áreas débiles, eso es fundamental. Las tentaciones llegan siempre a nuestra mente, siempre las tentaciones. El que va a hacer un asalto, por ejemplo, comienza a pensar, ¿cuánto voy a ganar? ¿Cómo va a ser? ¿Quiénes me van a ayudar? Todo comienza en la mente. La Biblia dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Pero para la mentalidad hebrea decíamos corazón, pero para nuestra mentalidad podemos decir guarda tu mente, porque del corazón o de la mente fluye la vida. Depende, si nuestro corazón o nuestra mente es limpia, es muy difícil que las tentaciones nos venzan. Pero si nosotros dejamos contaminar nuestra mente, nuestro corazón, estamos nosotros más preparados para caer frente a las tentaciones. Las tentaciones llegan en el momento oportuno, no llegan en cualquier momento. Te voy a poner un ejemplo de Jesús. Después de ayunar 40 días y 40 noches, dice la Biblia que Jesús tuvo hambre. Y en ese momento Satanás fue a tentarle y decirle, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se transformen en pan. Y si Jesús accedía a esa tentación, se iba a poner bajo la autoridad del diablo. Jesús podía transformar el desierto lleno de piedras en una panadería, pero él rechazó. Pero cuando Satanás lo tentó por el hambre, cuando Jesús tenía hambre. Entonces, las tentaciones llegan no en cualquier momento, sino en su momento oportuno, en un momento oportuno. Las tentaciones nos vencen si estamos con la guardia baja. ¿Qué es estar con la guardia baja? Si yo no ando orando, o si oro muy poco, si yo no ando meditando en la palabra, si yo no me congrego con frecuencia, si yo no confieso mis faltas ante Dios, si yo permito que las costumbres del mundo empiezan a influenciar en mi vida, entonces yo voy aflojando y mi guardia empieza a caer. Y en un ring, cuando un boxeador baja la guardia, viene el otro y lo noquea. Nosotros, como campeones, tenemos que tener la guardia en alto, que es orar continuamente, buscar de Dios, estar en comunión con Dios para no ceder ante las tentaciones. Las tentaciones llegan cuando nuestra mente está desocupada. Cuando nuestra mente está desocupada. Cuenta la Biblia que el rey David siempre iba al ejército con el ejército a la batalla, pero un día él mandó que vaya todo el ejército y él se quedó en la casa a hacer nada. Y como estaba tan desocupado, él miró por una ventana y vio una hermosa mujer bañándose, a Betsabé, y ahí la mandó llamar, y ustedes conocen el desenlace. Tuvo relación sexual con ella. Después mandó matar al marido de esa mujer. Él tenía la mente desocupada. Mientras sus hombres de guerra estaban batallando, él estaba relajado. No tenés que tener la mente en blanco. Siempre tu mente tiene que estar ocupada en algo bueno, en algo útil, en algo limpio, en algo honesto. Tenemos que estar entusiasmados haciendo algo. Porque cuando nosotros no pensamos nada, empiezan a infiltrarse pensamientos malignos. Las tentaciones se van a repetir. No viene una vez,
se van a repetir una y otra vez, a menos que las resistamos. El que conoce la historia de Jesús en el desierto, Satanás lo tentó una vez, fracasó Satanás, lo tentó otra vez, fracasó, lo tentó por tercera vez y finalmente Jesús lo venció. Y dice el Evangelio de Lucas que entonces Satanás se retiró por algún tiempo. Quiere decir que él volvió. Así que cuando venciste una tentación, no te cruces de brazos y decir, ahora es momento de estar tranquilo, porque ahí va a aprovechar el enemigo a volverte a tentar. Las tentaciones se van a repetir en cualquier momento. Las tentaciones afectan cuando nuestra mente no fue regenerada, cuando nosotros nos convertimos, cuando aceptamos a Cristo en nuestro corazón. Si le confesamos nuestros pecados, le pedimos perdón y recibimos a Cristo, en ese momento nosotros nacemos de nuevo. Pero a veces ocurre que nuestra mente no experimentó cambios. A lo mejor ya somos salvos, ya estamos en el camino del Señor. Pero nuestra mente todavía es una mente mundana. Todavía pensamos como inconversos. Y por ahí hasta hablamos como inconversos. ¿No es cierto? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, cuando nuestra mente no fue regenerada, quiere decir cambiada, y eso es un proceso que ocurre cuando nosotros le decimos diariamente, Señor, yo quiero que transformes mi mente, yo quiero tener una mente santa, una mente limpia, y la palabra de Dios dice que llegamos a tener la mente de Cristo. Una mente santa, una mente pura, una mente limpia. Y entonces vas a estar preparado para enfrentar las tentaciones. Así que, en otro aspecto, las tentaciones nos vencen cuando nuestra mente no está bajo el control del Espíritu Santo. A lo mejor tu mente fue regenerada, fue cambiada, pero a lo mejor no te diste cuenta de poner tu mente todos los días bajo el control del Espíritu Santo. Acostumbro diariamente en mi devocional personal decir, coloco mi mente bajo el señorío de Cristo. Quiero que el Espíritu Santo tome control y autoridad sobre mi mente. Y te pido que cuando estoy por pensar cosas que no convienen, que me adviertas. Y durante el día, la mente empieza a pensar cualquier cosa y recibe una advertencia del Espíritu Santo. ¡Cuidado! Lo que estás por pensar no es de cristiano. Si haces la prueba te vas a sorprender. Así que tenemos que poner diariamente la mente bajo el control del Espíritu Santo. Y es una cuestión que tenemos que hacerla diariamente. Por eso podríamos seguir mirando otros aspectos, pero por eso hoy vamos a estudiar cómo vencer las tentaciones. En primer lugar, para vencer las tentaciones debemos orar a Dios el Padre. Debemos orar a Dios el Padre. Jesús, al enseñar el Padre Nuestro, en Mateo 6:13, dijo, y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. Hay otra versión que dice, y no nos metas en tentación, sino líbranos del mal. Pero esa no es tan buena traducción, esa expresión. No es tan buena. ¿Por qué? No nos metas en tentación da a entender como que Dios me puede poner en una tentación. Y la Biblia enseña que Dios no es tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. El que tienta es el diablo, o mi naturaleza caída. Y líbranos del mal. ¿El mal qué es? Es algo impersonal, algo que es como el bien, el mal. La verdadera traducción es la que tiene la nueva versión internacional y algunas otras, dice, y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. ¿Por qué? Porque el maligno, que es el diablo, es el tentador. Así que lo primero que tenemos que hacer cuando estamos frente a una tentación, ¿qué será? Acudir a Dios en oración. Pedirle, Señor, líbrame de caer bajo la influencia del maligno. Así que no te dejes seducir,
Yo siempre enseño que la primera mirada no es nada. Cualquiera miramos cosas que no debemos. Pero la segunda mirada, vos podés decidir, ¿vuelvo a mirar o no vuelvo a mirar lo que no me corresponde mirar? Entonces, uno tiene que luchar. Señor, cómo deseo volver a mirar lo que vi recién, pero yo decido no volver a hacer. Y en ese momento el Espíritu Santo te da fuerza y no volvés a mirar. Porque Jesús dijo, cuando mirás a una mujer y la deseas en tu corazón, ya adulteraste con ella. Adulterios mentales. Entonces, queridos míos, la tentación se la vence en oración. Pero si nosotros nos dejamos llevar por la corriente, es seguro que vamos a caer. En 1 Corintios, capítulo 10, versículo 13, dice: ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más de lo que pueden aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. ¿Qué está diciendo este versículo? Que Dios sabe nuestra capacidad de aguante, de soportar. Y Él dice que no nos va a permitir ser tentados más de lo que podemos resistir. Un ejemplo que a veces lo pongo: el conductor de una camioneta sabe cuánto puede soportar su camioneta. Vamos a poner 1 tonelada. Y si alguien le dice, ¿podemos cargar 2 toneladas? No, porque se van a romper los elásticos, los amortiguadores, porque cuida su camioneta. Dios sabe qué capacidad de soportar tentaciones tenemos cada uno. Cada uno tenemos una capacidad diferente. Hay algunos cristianos que son frágiles y caen fácilmente en la tentación. Y otros que están un poco más entrenados, que ya son más fuertes, entonces no caen fácilmente. Pero Dios no va a permitir que seamos tentados más de lo que podemos aguantar. ¿Se entiende, hermanos? Entonces, cuando alguien me dice, ay, pastor, soy débil, caí en un pecado, porque yo le digo, fíjate lo que dice la palabra de Dios, que Dios no va a permitir que seas tentado más de lo que podés aguantar. Así que si vos caíste, es porque te descuidaste. No te excuso diciendo que sos débil, porque hay un Dios fuerte que nos puede ayudar para no caer, pero tenemos que depender de Dios. Avanzamos. En segundo lugar, para vencer las tentaciones debemos acudir a Jesús en forma específica. En Hebreos 4, versículos 14 al 16 dice: por lo tanto, ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos, aferrémonos a la fe que profesamos, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar gracia que nos ayude en el momento que más la necesitemos. Así que, ¿la tentación es pecado? No. La tentación es la provocación a pecar. Pero si nosotros resistimos, no habremos caído en pecado. La Biblia dice que Jesús fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero nunca pecó, porque siempre estuvo con la guardia alta, siempre le resistió. ¿Y quién es el especialista en ayudarnos cuando somos tentados? El Señor Jesucristo. ¿Y cuántas veces podemos estar luchando solos? En vez de decirle, Jesús, yo estoy siendo tentado en esto, yo rindo mi debilidad a tus pies y te pido que vengas en mi ayuda, y te vas a sorprender cómo no vas a caer y vas a ser un vencedor, porque Jesús venció todas las tentaciones y Él nos puede ayudar a vencer todas las tentaciones. En tercer lugar, para vencer las tentaciones debemos huir de ellas.
Es lo mismo si estamos ayunando. No voy a ir en la cocina justamente ese día de ayuno y a lo mejor en casa hay alguien que no está ayunando y están haciendo la comida que tiene la mejor fragancia de todas. Y nosotros, ¡ah, qué rica comida! Pero querido mío, ese día ni te asomes a la cocina. ¿Te parece lógico? Bueno, si yo sé que yo soy débil y si yo fui un adicto a los juegos de azar y digo, voy a ir a mirar al casino a ver qué están haciendo, seguro que termino perdiendo toda la platita que tengo. O si yo fui débil si yo fui alcohólico, bueno, voy a tomar un traguito para ver qué pasa y es seguro que termino borracho o termino siendo de nuevo. Entonces tenemos que huir de las tentaciones. Segunda Timoteo 2:22 dice, no te dejes llevar por las tentaciones propias de tu edad. Tú eres joven, así que aléjate de esas cosas y dedícate a hacer el bien. Busca la justicia, el amor y la paz y únete a los que con toda sinceridad adoran a Dios y confían en Él. Ahí está. A lo mejor yo ando caminando bien, pero me junto con gente que anda con un pie en el mundo y otro pie en el camino del Señor y yo voy a terminar en el mundo. Dime con quién anda y te diré quién eres. Entonces ahí dice, aléjate de las tentaciones y no te juntes con personas que no son consagradas. Tenemos que cuidarnos con quién nos relacionamos. Y uno dice, pero ¿qué hago, pastor, si lo tengo como compañero de estudio? Bueno, compañero y basta, pero no íntimo amigo, porque cuando uno se hace íntimo amigo, el otro puede influenciar sobre mi persona. Tenemos que huir. Huir no es cobardía. ¿Qué hizo José cuando la mujer de Potifar lo tentó? Y le dijo, acuéstate conmigo. Y él dejó sus ropas y se fue. Para algunos habrá hecho el papelón del gran tonto, pero sin embargo, él estaba preparado para enfrentar la tentación porque dependía de Dios. Él estaba fortalecido y Dios lo recompensó, Dios lo bendijo de gran manera. En cuarto lugar, a los que vencen las tentaciones, Dios los premiará. A los que vencen las tentaciones, Dios los premiará. En Santiago, capítulo 1, versículos 12. Tengo señalado más versículos, pero voy a leer solamente el 12. Santiago 1:12 dice, dichoso el que resiste la tentación, porque al salir aprobado recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Cada vez que venzas una tentación, Dios tiene un premio para vos. Dios tiene una recompensa para vos. Cada vez que venzas una tentación, Dios está mirando y de alguna manera te va a recompensar, te va a premiar, te va a levantar. Y de paso, cuando uno aprendió a vencer una tentación, uno se empieza a entrenar para vencer la próxima, la próxima y la próxima. Así que podemos vivir una vida de campeones sin caer, porque Dios es poderoso para aquellos que dependen de Él. Bueno, voy a completar mi lectura porque tengo un poquito de tiempo. En este mismo capítulo, Santiago 1, versículo 13, dice que nadie al ser tentado diga, es Dios quien me tienta, porque Dios no puede ser tentado por el mal ni tampoco tienta Él a nadie. Eso dijimos hoy. Todo lo contrario, cada uno es tentado cuando de sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. Sus propias concupiscencias, dice otra versión. ¿Qué son las concupiscencias? Malos deseos. Verso 15, luego, cuando el deseo ha concebido engendra el pecado y el pecado una vez que ha sido consumado da a luz la muerte espiritual. Quiero concluir contándote una historia un poco risueña. Se cuenta que un hombre era muy gordo y había decidido adelgazar. Un día, al pasar por un negocio que vendía pasteles y bocaditos, dijo, no, yo no voy a pasar cerca de ese negocio. Entonces él se fue por la otra vereda. Pero después de un momento dijo, bueno,
¿qué hay de malo en que pase frente a ese negocio? Yo no voy a ser tan cobarde, voy a probar mi fortaleza, voy a pasar por la vereda que vende los bocaditos dulces, cosa que a él le gustaba muchísimo. Con ese pensamiento se acercó poco a poco al negocio y una vez frente a los pasteles dijo: ¿qué puede pasarme si entro al negocio? No voy a ser un cobarde, yo voy a entrar al negocio y voy a demostrarme a mí mismo que soy capaz de mantenerme sin probar un bocado. No compraré ni un solo pastelito, y con esa idea entró al negocio. Ya estando dentro del negocio dijo: bueno, ¿qué tiene de malo que compre un pastelito y le dé una mordidita? Nos damos cuenta cómo fue aflojando despacito, se fue dando licencia. Y efectivamente compró un pastelito y lo mordió. Y a estas alturas ya se había consumado su tentación, su caída. Y perdió la batalla de la tentación. A veces nosotros queremos hacernos los valientes, decir: ¡ja! Esto no me va a vencer, yo le voy a hacer frente. La Biblia no enseña eso. La Biblia enseña a huir de los momentos peligrosos, de los lugares peligrosos, de las relaciones peligrosas, de las conversaciones peligrosas, de todo lo que constituye un peligro. Huir no es cobardía, huir es sabiduría. Ahí tenemos. Así que la victoria sobre todo esto la tenemos definitivamente quien depende de Dios. Y yo creo que la mayoría o todos los que estamos aquí ya hemos recibido a Cristo en el corazón. Pero yo no sé si todos le permiten a Jesús gobernar su corazón, su mente cuando está frente a una tentación. Pero después alguien, cuando mire esta grabación, ya sea en televisión o en internet, puede ser que haya una persona que nunca le recibió a Jesús en su corazón. Así que yo quiero invitarte, a vos que estás mirando esta grabación, abrile tu corazón a Jesús, decirle: yo te recibo como mi Salvador, como mi Señor, yo te entrego toda mi flaqueza, te pido perdón y yo voy a seguirte siempre. Yo rechazo toda tentación. Si nosotros, que ya hemos recibido a Cristo en el corazón, mantenemos esa postura, mi querido hermano, querida hermana, vamos a salir victoriosos, vamos a vencer las tentaciones y Dios nos va a recompensar. El que tenga oídos para oír, oiga lo que el Señor te dice y me dice.